Pequeño inciso para que veáis que mis bebés silbanean en la huevera de pollito, porque es probablemente lo mejor que vais a ver en vuestra vida. Otro mes más os voy a hacer un wrap-up de los libros que me he leído este mayo. Han sido lecturas impresionantes, todas me han gustado muchísimo, estoy súper contenta con las lecturas de este mes. Además, estoy muy contenta también porque tengo muchas lecturas pendientes para junio que sé que también van a llevarse una muy buena nota. Muchos de ellos autoras de estos libros que me he leído este mes. Entonces, bueno, os voy a ir contando un poquito mis impresiones de los libros que he leído este mes. Hay un poquito de todo, la verdad. El primero que me leí ha sido un descubrimiento impresionante, tanto esta autora como nuevamente la editorial que nunca me decepciona, Duerme Vela. Es un libro que me flipó porque además me lo leí casi entero en el tren y fue como una experiencia muy chula, como estar leyendo esto en el tren mientras iba viendo el paisaje, bueno, yo romantizando mi vida como no. De verdad, si no os he hecho comprar ya algún libro de Duerme Vela, no estoy haciendo bien mi trabajo. De verdad os va a cambiar la vida introduciros en esta editorial. Es una editorial maravillosa que edita muchísimos libros de fantasía de una manera maravillosa, con unas portadas, unos diseños y una manera de hacer llegar a la gente sus historias tan maravillosa. Siento que sus historias siempre son historias muy inclusivas, súper feministas. Una de las cosas que más me gustan de las ediciones de Duerme Vela es que suelen sacar libros de fantasía, pero que no suelen ser muy largos. Este creo que no llega a las 200 páginas. Siento que es la prueba fehaciente, los libros de Duerme Vela, que demuestra que no hace falta escribir una saga larguísima de 15 libros con 1000 páginas cada una para escribir buena fantasía. Es una de mis últimas adquisiciones de Duerme Vela. También tengo el de Cuando la luna era nuestra, y este la verdad es que, bueno, es una historia bastante sencilla, por así decirlo. Es el primer libro que me leo de Angela Slatter. Creo que a partir de este libro voy a leerme más porque la verdad es que siento que es una fantasía, yo os digo, como muy amena, muy intimista, que trata temas sociales muy importantes desde un punto de vista mágico. Y bueno, es básicamente una historia de brujas. A mí las historias de brujas me encantan, sobre todo las historias que son de brujas que viven en el bosque, en una casita, que son curanderas, que hacen pócimas con sus hierbas. Es una historia que está ambientada en el universo de otras historias de la autora, por ejemplo Masa Madre o La Biblia de Bitterwood, creo que es. Sí que siento que al ser una historia tan cortita falta un poco de contextualización de cómo es un poco más el lore de ese mundo. Simplemente bastaría, creo que, con leerse esas otras historias, que yo creo que me las leeré porque ya os digo, me ha fascinado cómo escribe esta autora. Y bueno, nuestra protagonista pues es Paciencia Gideon, que es una bruja que vive en una casita en el bosque con su hija adoptiva y con su perro, y bueno, básicamente se dedica a ser la curandera del pueblo. Es la historia básicamente de cómo una comunidad de brujas tiene que enfrentarse a el pensamiento escéptico de una sociedad que persigue a las brujas, que quiere acabar con la magia, y bueno, pues cómo al final tienen que juntarse brujas de distintos gremios para enfrentarse a la crueldad de esas comunidades antipaganas. Al final cómo se desarrolla también el personaje de Paciencia, que me encanta porque es muy gris, tiene un montón de matices. Es un libro que te transmite muy bien el intimismo que siente ese personaje respecto a cómo tiene que cuidar de los suyos. Es un libro que da un mensaje muy bonito sobre la sororidad, sobre cómo defender a las mujeres y cómo juntarse en comunidad. Es muy interesante, como ya os he comentado, cómo lo transmite a través de elementos fantásticos, en este caso pues la magia contra sociedades más escépticas. Se me hizo cortísimo porque me apetecía seguir leyendo sobre la historia de estos personajes. Deja como pequeños detalles de la vida de cada uno de los personajes, pero no termina de profundizar en ellos y te apetece saber más. Me pareció precioso en cada palabra, en cada frase, que la historia me conmovió, me enganchó desde el primer momento. Además es que tiene una portada increíble. Bueno, no voy a dar más la tabarra con Duerme Vela, pero muy recomendado. El siguiente que me leí, La mujer helada, de Annie Ernaux. Este es el único libro de este mes que sí que le pondría una nota más baja. El acontecimiento fue el primero que me leí de Annie Ernaux y me gustó muchísimo. Y es verdad que este libro objetivamente me parece muy bueno, me gusta muchísimo cómo escribe Annie Ernaux, pero yo soy una persona totalmente pro capítulos cortos, pro frases sencillas. La subordinación me mata y este libro me dio mucha pena porque se me hizo extremadamente pesado. Analizándolo objetivamente, sí que pienso que es un buen libro. Es básicamente un libro en el que Annie Ernaux trata un poco el tema de el papel que tiene la mujer en la sociedad y de cómo de alguna manera acaban anulando como personas a las mujeres, porque acaban convirtiéndose en una especie de criatura que solo sirve para llevar una casa, tener hijos y que tiene que olvidarse un poco de su identidad. Annie Ernaux
siempre es autobiográfica a tope y entonces habla de su experiencia, de cómo ha vivido ese papel de mujer. Hubo muchas frases que se me quedaron muy marcadas, pero me costó muchísimo leerlo. Se me hacía muy pesado porque es literalmente texto corrido desde la primera página hasta la última. No hay capítulos, es un texto completo, hay pocos saltos de párrafo. Es cuestión de gusto, simplemente. Hay personas que le gustan más adentrarse en párrafos más largos, más extensos, y hay personas que nos gustan más los párrafos cortitos, los capítulos cortos que te dejan como más espacio para procesar la información. Y bueno, pues en el caso de este libro fue complicado de leer al nivel de que tuve ganas de querer dejar de leerlo y pasarme con algún otro de Annie Ernaux, porque el acontecimiento, por ejemplo, sí que tiene una narración muy sencilla y muy amena y va muy al grano y es más corto que este, entonces bueno, se me hizo muchísimo más ameno el acontecimiento. Seguiré con Annie Ernaux, aún así no significa que vaya a abandonarla porque sí que me gusta y sí que creo que hay otros libros que se me harán más amenos y que me gustarán más, pero bueno, desgraciadamente este es uno de los que le he puesto un poco de mala nota este mes. Luego, siguiendo con otra de las joyitas de este mes que ha sido probablemente mi favoritísimo de todo el mes, Anhelo de raíces de May Serton. Ya lo he enseñado en algún otro vídeo y lo he estado enseñando por Instagram y tal porque estoy súper emocionada. Creo que es el más famoso que tiene May Serton. Es que este libro no puedo expresar lo mucho que me ha gustado, lo mucho que lo he disfrutado, lo mucho que he amado tenerlo en las manos, porque Gallo Nero es una de mis editoriales favoritas. Esta portada, es que no hay nada que me represente más que esta portada soy yo. Es verdad que me ha parecido un argumento un poco, pues vale, pero es que me ha encantado de tal manera. Es el típico libro para leerte en unas vacaciones, que te vas a la playa, al campo y que simplemente estás en ese momento chill de disfrutar del momento, de amar cada detalle que te regala la vida, porque literalmente es todo lo que te transmite. Es un relato autobiográfico del momento en el que sus padres murieron, tuvo que dejar la casa de su familia y ella ansiaba de alguna manera como volver a echar raíces en un lugar y echar raíces en un lugar que de verdad mereciese la pena. Bueno, por eso se llama Anhelo de raíces, y al final se decide por una granja medio derruida que hay en Nelson, que es un pueblo en Nueva Inglaterra. Pues decide mudarse a esa granja y remodelarla entera. Entonces es una historia un poco simplemente de una persona que encuentra una casa y cómo la está remodelando, pero es que la manera en la que te lo cuenta es tan bonito. Es una oda al hogar, al sentirse en casa. También es muy especial como cuenta la sintonía que ella estaba sintiendo con la naturaleza al vivir en esa casa, porque al final, al vivir en la ciudad, a lo mejor no te das cuenta tanto de cómo están pasando las estaciones, pero cuando vives en el campo y tienes un jardín que cuidar y tienes un huerto que cuidar, y bueno, básicamente ella se recluyó en esa casa, digamos, para escribir, pero también en sus ratos libres se dedicaba a la jardinería, al huerto, etcétera, y pues tenía que ser súper consciente de cada ciclo que tenía la naturaleza, ponerse absolutamente en sintonía con ello, aclimatarse a los tiempos que tiene la naturaleza. Entonces es una manera tan especial de describir la vida en el campo que ella tuvo, y también, no sé, el sentimiento de comunidad que acaba ella sintiendo con las personas del pueblo. Me parece precioso un pasaje que ella describe en el libro, que es que ella siente que todos los invitados que ella ha tenido en esa casa se convierten como en fantasmas y acaban dejando como una especie de huella en su casa, pero no fantasmas en un sentido espeluznante, sino en un sentido más acogedor, más de sentirse que hay personas que te están acompañando, porque al final esas personas han dejado parte de sí que siempre te va a acompañar. Me parece tan bonito cómo describe esa parte. Tengo muchísimas ganas de seguir leyendo a May Serton. De hecho, me recomendasteis en el blog de Rory Gilmore, que es el blog en el que estuve leyéndome este libro, el libro del señor peludo. En mi cabeza, mi siguiente lectura de May Serton era La casa junto al mar, pero me recomendasteis en comentarios el señor peludo y lo vi justo ese mismo día en una librería de casualidad, y yo creo que es el siguiente que me voy a leer porque es que me parece súper interesante. Pero bueno, de verdad, leed Anhelo de raíces. Además es perfecto para ahora las vacaciones, si os vais de vacaciones a algún lugar así tranquilito en el campo o en la playa. Este libro es perfecto para acompañar esas vibes. También me leí en digital, como parte del challenge de Rory Gilmore, y este es el primer libro que me leo del challenge desde que lo empecé este año, Un árbol crece en Brooklyn. Este es un libro que me ha marcado muchísimo. Es un libro que llevo leyendo muchos meses. Solo leía pues unas 5 páginas, 6 páginas antes de dormirme, pero siento que es una manera muy buena de leerse Un árbol crece en Brooklyn, porque es un libro
libro que te invita a ello, que te invita a leerlo con calma y a dejar pasar el tiempo entre página y página. Nos cuenta el paso de infancia a madurez de Francie Nolan, que es la hija de unos inmigrantes irlandeses en Brooklyn, que tiene que pasar por muchas penurias, un poco la ruptura del sueño americano, de cómo es la realidad de ser inmigrante en Estados Unidos en 1920, cómo Francie tiene que ver todo eso, ¿no? Ver los sacrificios que hacen sus padres por ellos, cómo pese a todos los sacrificios muchas veces no llegan a fin de mes, hay veces que no tienen nada para comer y su madre tiene que inventarse juegos para que ellos no se den cuenta de que la realidad es que no tienen para comer. Y vamos viendo cómo Francie pasa desde una infancia en la que va pasando por muchos cambios con su familia, etcétera, como ella ve también al resto de componentes de su familia, hasta la madurez en la que, bueno, pues van tratando otros temas, por ejemplo, pues lo que es convertirse en mujer y empezar a soportar las miradas de los hombres, la precariedad laboral, etcétera. Bueno, va pasando como por todas esas fases, pasando de niña a mujer, tiene momentos muy duros, porque al final, cuando las historias de una realidad dura y difícil están protagonizadas por un niño, tú como lector estás viendo que esa realidad es espantosa, espeluznante y terrible, pero te lo están contando de una manera imaginativa, como si fuese un cuento, como si fuese un juego. Entonces tiene ese punto de turbio, de ver lo que está pasando realmente, pero a través de los ojos de un niño, que se vuelve bastante desagradable. Es una historia muy interesante para ver la realidad de esa época en Estados Unidos. Por eso os comento que es una historia que merece la pena leérsela lentamente y despacio y dándole su tiempo, porque es una historia que pasa durante muchísimos años. Es un libro que tiene unas 400, 500 páginas, algo así, y en esas 400 páginas te cuenta toda la vida prácticamente de Francie. Pero es un libro que trabaja muy bien el contarte la realidad a través de pasajes cotidianos de la vida. Pensaba que iba a ser a lo mejor con unos toques un poco más políticos o un poquito más de novela histórica, pero no, siento que se me ha hecho muy ameno. De hecho, me sentí un poco con los mismos sentimientos que sentía cuando leía, por ejemplo, Mujercitas. No es la misma temática ni tiene nada que ver, pero sí que siento que es la típica novela en la que pasan muchos años, que la temporalidad es muy extensa y que te cuenta como el paso de infancia a madurez de unos personajes. Yo con Mujercitas la verdad es que me sentí en un lugar seguro todo el rato mientras lo leía. Es uno de mis clásicos favoritos. Siento que tanto en Mujercitas como en Un árbol crece en Brooklyn, los personajes principales transmiten una especie de optimismo y una especie de esperanza de seguir adelante, y aunque todo esté yendo mal, pues ver las cosas buenas que tiene la vida y quedarte un poco con eso. Sí que es verdad que en algunos momentos me hizo sentir bastante angustia por lo que estaba sucediendo y hay momentos en los que son muy duros, pero sí que siento que al final el tono general del libro es más optimista que desagradable o que triste o que trágico. Y también le pongo 4 estrellas y pico porque es que ha sido un buen comienzo para el challenge de Rory Gilmore, me ha gustado mucho. El último libro que me he leído, De Nuevo Centauro, de Katisha Aguirre, este libro me ha flipado. Bueno, otra de mis editoriales favoritas, Tránsito. Creo que todos los libros pendientes que tengo, el 90% son de Tránsito y de Gallonero y de Duermevela. Bueno, es una editorial que me interesa muchísimo, una editorial feminista que trata temas súper interesantes con historias crudas, grotescas, pero que te transmiten los valores que te quieren transmitir, el mensaje que te quieren transmitir de una manera brutal. De Nuevo Centauro yo lo tenía súper pendiente desde que lo vi en la librería cuando salió como novedad. Katisha Aguirre ya la conocía por sus libros en euskera, de hecho esta es una traducción del euskera, que es Berriros Centauro, y yo quiero leérmelo también en euskera porque es un libro que me ha costado incluso entender algunas partes en castellano, entonces no me quiero imaginar el vocabulario que se habrá usado en euskera. Me llama muchísimo la atención porque ya os digo que tiene como un vocabulario bastante técnico. Yo no suelo leer mucha ficción especulativa, la verdad, aunque sí que es un tema que me parece muy interesante y que me gustaría leer más, pero simplemente pues no se ha dado el caso, no he encontrado como libros que quiera leerme de ficción especulativa, pero este es un perfecto ejemplo de ficción especulativa que transmite muy bien el mensaje de qué pasaría si. Trata básicamente pues de un futuro más o menos cercano, está protagonizada por una diseñadora que trabaja para el metaverso, para una empresa que se dedica a hacer realidades virtuales, que se llama Paula Pagaldai, y bueno, el libro se centra en un proyecto en el que se ha enfrascado sobre Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, y bueno, es un proyecto que básicamente se centra en hacer como una especie de realidad virtual para conocer la vida de pioneras feministas de siglos anteriores, y bueno, ella está informando un poco de la biografía de Mary Wollstonecraft para poder hacer pues ese proyecto, y para ello tiene que viajar a París y tiene que juntarse con una persona muy interesante, de hecho mi personaje favorito, que es Max Stokes. Es una persona que no os voy a decir quién es ni
lo que hace porque quiero que lo leáis. Y en todo este proceso en el que vemos cómo ella está trabajando en este proyecto, nos va explicando cómo es esa sociedad ultra tecnológica en la que la dependencia al metaverso y a la realidad virtual es una cosa súper normalizada. La realidad virtual ha llegado a un punto en el que se empieza como a mezclar con la realidad real, y la realidad virtual en la que tú, si quieres, puedes estar de repente en un campo, si quieres puedes irte de vacaciones a Tailandia en un clic, puedes estar con tu familia como en un holograma. Bueno, te cuenta muchísimas cosas que te ofrece en esta sociedad la realidad virtual que son de verdad extremadamente turbias. O sea, este libro es muy turbio. Si ahora ya estamos como súper enganchados al móvil, súper enganchados a internet y como al mundo virtual, esto ya es como el siguiente paso, el paso ya como extremo en el que literalmente preferimos la realidad virtual a la realidad real. Es un mundo en el que si quieres puedes ponerle un filtro de belleza a una persona con la que estés porque te parece feo, puedes crear como un avatar en el que eres otra persona y puedes tener sexo con otras personas con ese avatar, puedes simular el embarazo en tu propio cuerpo, sentir cada estímulo del embarazo, puedes crear inteligencias artificiales desde que nacen hasta que son adultas, una especie de visión así Black Mirroresca de lo que sucedería en una sociedad así, que bueno, es un poco a lo que vamos encaminados, ¿no? Entonces da un poco de miedo. También trata mucho ese tema que me parece súper interesante de el punto límite entre lo realista y lo demasiado realista. Es una realidad virtual que imita el realismo, pero hay momentos en los que se pasa de realista y empieza a ser inquietante y empieza a crear situaciones de locura absoluta. La manera en la que escribe Katisha Aguirre te pone los pelos de punta. De verdad, está súper bien escrito y aparte de tratar como todo ese tema especulativo de cómo sería esa sociedad, también trata mucho el intimismo de la vida que tiene esa persona, la relación que tiene con su marido, la relación que tiene con sus hijos, el hecho de sentirse madre atrapada en sus labores del hogar, cómo siente la necesidad de sentirse libre de hacer cosas que se consideran como algo malo o algo impuro o algo tabú. También trata ese tema desde un punto de vista súper chulo y súper interesante. Tengo muchísimas ganas de leerme más de esta autora. Voy a leerme también Las Madres No, que también está en euskera, y por supuesto más de Tránsito, porque igual que Duerme Vela nunca te va a decepcionar, siempre te va a dar una historia que no te van a dejar indiferente, te van a atrapar totalmente y te van a hacer reflexionar. Ha sido un buen punto por el que empezar, porque es el primero que tengo de Tránsito. Bueno, muy guay, me ha gustado muchísimo. Y esos han sido todos los libros que me he leído este mes. Como ya os he comentado en otros vídeos, siempre voy dejando mis lecturas en Goodreads, voy intentando hacer reseñas. También subiré reseñas de estos libros en mi Instagram, que también me podéis seguir ahí. Y nada, pues voy a seguir intentando mantener el ritmo de un vídeo a la semana. Sé que he estado últimamente un poco inactiva en redes, pero voy a intentar seguir con el ritmo. Se vienen este verano bastantes vídeos chulos. He preparado vídeos sobre libros con temáticas bastante interesantes. También he preparado wrap-ups, también he preparado book hauls, un montón de blogs de lo que voy a estar haciendo. Entonces, bueno, voy a intentar seguir con el contenido constante. Gracias por acompañarme un día más en un vídeo sobre mis lecturas mensuales. Espero que os haya gustado y que os leáis alguno de los libros que he mencionado en este vídeo. Ya me contaréis si os los leéis, lo que os han parecido. Y nada, os leo en comentarios, os leo siempre y me podéis seguir en Goodreads y en mis demás redes sociales.